bien, gracias a Dios. Bienvenidos pues, y esta noche tenemos la bendición, nos acompaña nuestra hermana Elizabeth, que es mi hija mayor. Bienvenida en el nombre del Señor y un privilegio tenerla aquí en la presentación de la Escuela de Jesús. Amén, muchas gracias papi. Y estamos aquí nuevamente en la Escuela de Jesús. Es de gran bendición poder aprender más de la palabra de Dios y espacios como estos es un privilegio que podamos tener, donde se nos enseña la palabra de Dios. Y aquí tenemos 3 preguntas que quedaron por responder y entonces vamos a comenzar con ellas. Muy bien. Bueno, tenemos la primera pregunta y dice: Pastor, pregunto, en la gran tribulación, fuera de Israel, ¿otras personas también se podrán convertir? ¿Se pueden tomar como gentiles? Desde luego que sí. La gran tribulación es un periodo especialmente para quienes, hoy no hayan conocido la verdad. Porque si una persona ya conoce hoy la verdad y no la obedece, no la cree, para ese no hay ninguna oportunidad. Léase 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Las personas que conociendo la verdad no la aman, las personas que conociendo la verdad no la obedecen, para ellos no hay ninguna otra oportunidad. En cambio, para las personas, en el caso de Israel, que hasta el día de hoy pues no ha entendido siquiera de que Jesús es el Mesías, le será revelado en el tiempo de la gran tribulación. Y con él, con Israel, que se convertirá a Dios como nación en el tiempo de la gran tribulación, naciones enteras se van a convertir también a Dios en ese tiempo, pero especialmente personas que hoy no conocen el Evangelio, que no conocen la verdad. Isaías capítulo 60 dice despierta, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, habla de la gran tribulación, mas en ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, ese será un tiempo extraordinario de salvación, pero desde luego no para las personas que hoy conocemos el Evangelio. Las que ya conocemos el Evangelio, nuestra salvación es ahora. Necesitamos las dos condiciones de Tesalonicenses es amar la verdad y obedecer la verdad, creerla y obedecerla. Si una persona que conoce la verdad no la ama y una persona que conoce la verdad no la obedece, no existe otra oportunidad. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Podrían explicar dónde Jesús dice, podría explicar dónde la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores? Sí, está en el Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero tiene un pero. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Es decir, una persona es un pecador, pero de corazón, con su corazón arrepentido, se humilla en la presencia de Dios, Dios lo oye. Eso es lo que Jesús nos presentó en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El publicano era un pecador, pero dice Jesús, cuenta Jesús que el fariseo oró consigo mismo, no le oró a Dios, sino que se hizo un autoelogio de lo que él hacía y de lo que él era. Y miró por encima con desprecio al publicano, diciendo: no soy un ladrón como ese publicano que está allí. O sea, el publicano era un pecador. Y él dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, él reconoció su pecado. Eso fue lo que dijo Jesús también al comenzar el Sermón del Monte en San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, es decir, que reconocen que son pecadores, que necesitan indispensablemente la gracia y la misericordia de Dios. Si una persona se humilla de corazón, por más pecador que sea, el Salmo 53, 17 dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios.
Amén. Bueno, yo creo que está muy claro. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿podría explicar las partes en la Biblia donde Jesús pareciese que hablase con el Padre? ¿Por qué lo hace? Es sencillo, es elemental, basta mirar un ejemplo. Lo que Jesús hace realmente es darnos una tremenda lección, en dos sentidos. Una, Jesús en su humanidad, como el Hijo de Dios, fue nuestro modelo, nuestro ejemplo, y es tanto que Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Cristo en los días de su carne, no hoy. Algunos quisieran presentar a Jesucristo todavía de rodillas o postrado ante el Padre, hoy orando o intercediendo por nosotros. Eso es una fantasía religiosa. Cristo en los días de su carne. Los días de su carne comenzaron en la concepción y terminaron en la sepultura. Los días de su carne, que describe Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne oró, Cristo en los días de su carne lloró, Cristo en los días de su carne aprendió la obediencia. Es decir, todo eso ocurrió de orar, de llorar, de aprender a obedecer, ocurrió en los tiempos de su carne, en los días de su carne. Resucitado ya es otra cosa. Entonces, en primer lugar es eso. Y en segunda instancia, tomemos un ejemplo de una oración de Jesús. Veamos una oración de Jesús para que veamos con quién hablaba. San Mateo capítulo 11, verso 25. Note lo que dice Jesús. Jesús está orando. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, ¿por qué? Porque así te agradó. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Note lo que él está diciendo. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El único, miren lo que Jesús está haciendo en esta oración. Ni al Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es potestativo del Hijo revelarle a una persona quién es el Padre. Si el Hijo no le revela a una persona quién es el Padre, no tiene cómo. Y el único que conoce al Hijo es el Padre. Entonces, mire, lo que Jesús está diciendo, aparentemente en esta oración, es una tremenda enseñanza. El único que conoce al Padre es el Hijo. Y el único que puede darle a una persona o revelarle a una persona quién es el Padre es el Hijo. Recuerde, San Juan, el apóstol que estaba ahí, uno de los 12 que estaba escuchando esa enseñanza de Jesús, note lo que escribió primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Note que es potestativo del Hijo revelar quién es el Padre. Y por eso dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí tiene el ejemplo de una oración de Jesús. Lo que hay es una tremenda enseñanza acerca de su divinidad. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y no tenemos que ir a mirar en otros libros o investigar. La misma palabra de Dios tiene las respuestas para todo. Amén. Así es. Entonces, ¿qué tal si entramos hoy en el tema? Excelente. Y vamos a leer entonces en Romanos el capítulo 6, del versículo 15 al final. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido.
y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora, ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conduce a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces vamos con la lección del día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Nos detenemos pues aquí en esta segunda parte del capítulo 6 de Romanos, con el tema expuesto a partir de el verso 15 en adelante, con los interrogantes que tenemos esta noche. O siervos de la ley o siervos de Cristo. El título que normalmente viene en los intermedios que le pone la Sociedad Bíblica dice siervos de la justicia. Vamos a ver, normalmente el apóstol usa unas analogías muy especiales en este capítulo 6, casi en toda la carta a los romanos, pero especialmente en este capítulo 6. Recordemos que el apóstol comenzó haciendo una analogía de lo que es la nueva vida en Cristo, comparándola con el bautismo, o el bautismo comparándolo con la muerte y la sepultura de Cristo. Entonces tenemos que allá a partir del verso 1 hace él esa analogía cuando va a decir, ¿qué va a decir él? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y se responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en esta analogía que él hace, en esta comparación que hace con la muerte y la resurrección, es para decirnos que todos los que ya hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y ya pasamos por el proceso de la muerte, de la sepultura y de la resurrección juntamente con Cristo. Ahora, el análisis vuelve Pablo para citarlo aquí a partir del verso, lo citó en el verso 14. El verso 14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay una situación. Presenta lo que fue el pasado del creyente y lo que es su presente. En el pasado, el creyente era un esclavo del pecado y por lo tanto estaba sujeto a la ley. Es decir, estaba sometido a la ley. Toda persona, hablando jurídicamente, que ha cometido algún delito, que de alguna manera transgredido las leyes de un país o de la ley en cualquiera de sus formas, esa persona está bajo la ley. ¿Por qué? El día que lo capturen tendrá que pagar. Todas las personas que están en las cárceles, sindicados de haber cometido determinado delito, sentenciados, esas personas están bajo la ley. ¿Por qué? Porque hicieron transgresión de la ley, o violaron la ley, o no respetaron las leyes y en consecuencia, pues están en una cárcel o están siendo reos de la justicia. Esas personas están bajo la ley. Pero si una persona no le debe nada a la ley, no tiene por qué huir de la ley, ni tampoco la ley tiene que perseguirlo, ni esa persona tiene que estar asustado o sentirse de alguna manera amedrentado por la ley, porque es que ya no le debe nada a la ley. Entonces, aquí presenta la cuestión.
Antes de que llegáramos a Cristo, estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque éramos pecadores y por lo tanto estábamos sometidos, sujetos a la ley, y teníamos que rendirle cuentas a la ley de nuestros hechos, porque estábamos bajo la ley. Pero si una persona ya se murió, entonces el ejemplo que el apóstol va a citar aquí, supóngase que hay una persona que es un delincuente, pero esa persona se muere. El día que esa persona se murió y jurídicamente se establece, legalmente se establece de que esa persona legalmente está muerta, es decir, se logra demostrar plenamente de que esa persona realmente murió. Ese día que esa persona muere, la ley tiene que terminar todo proceso que tenía contra esa persona, porque esa persona ya se murió, y al morirse, todo lo que la ley había establecido es que la paga del pecado es muerte. Y si ya se murió, pues ¿qué más le va a cobrar? Hasta ahí llegó la ley. La ley llega con los individuos hasta que se mueren. Hasta ahí tiene soberanía la ley. De ahí para allá, la ley ya no tiene nada que ver con una persona que está en un cementerio que ya se murió. Lo mismo pasa en este caso. Cuando una persona espiritualmente murió al mundo, se separó del mundo, renunció al mundo, se arrepintió de corazón, se consagró a Dios, se bautizó en el nombre de Jesucristo, al bautizarse, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Ya esa persona se cuenta no como el delincuente o la persona transgresora que había ayer, sino que más bien se cuenta como una persona que ha nacido de nuevo, y al nacer de nuevo nace sin deudas con la ley. Un bebé cuando nace un bebé no tiene cuentas con la ley. Por ejemplo, el día martes, para citar un ejemplo, nació Vincent, un nuevo un niño que es parte de la escuela de Jesús, hijo de nuestro hermano Fran y de su hermana Zulay. Entonces nació el bebé el martes, Vincent. Vincent no tiene nada con la ley, es decir, él no le debe nada a la ley, nace libre de la ley porque es un niño que acaba de nacer. Lo mismo cuando una persona se arrepiente de todo corazón, se bautiza en el nombre de Jesucristo, a partir de ahí vive una vida nueva, es como un bebé. No tiene cuentas pendientes con la ley porque no tiene un pasado, ¿correcto? Al no tener un pasado no tiene un récord criminal y por lo tanto la ley no lo puede acusar de nada. Ese es el ejemplo que el apóstol está citando. Pero cita a partir del verso 15 en adelante otro ejemplo. Y le dice, mire, cuando ustedes antes de llegar al Evangelio vivían en otro tiempo, en sus pecados, ustedes eran esclavos de la ley, es decir, vivían bajo la soberanía, bajo la jurisdicción de la ley, vivían ustedes en ese tiempo, y por lo tanto la figura que él va a citar aquí es la de esclavos. Ustedes eran esclavos de la ley en ese entonces. Pero el día que se murieron con Cristo, se sepultaron con Él y resucitaron a una nueva vida, ya dejaron de ser esclavos de la ley, ahora tienen otra esclavitud, pero es distinta. La esclavitud que tienen ahora es que son esclavos de Cristo. Esta palabra esclavo la usa exclusivamente el apóstol aquí para referirse a la obediencia, es decir, lo que él en sí está diciendo, cuando ustedes, antes de convertirse en a Cristo, antes de nacer espiritualmente, ustedes le obedecían a la ley y tenían que obedecerle a la ley porque estaban sujetos a la ley y por lo tanto le tenían que obedecer a la ley. ¿Y cuál es el resultado de obedecer a la ley? El resultado de obedecer a la ley es la muerte.
porque lo que hace la ley es decirle al pecador, usted es pecador y tiene que morir, usted está condenado a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En cambio ahora, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora en este tiempo ya no somos los esclavos de ayer, ni del pecado, ni de la ley, sino que ahora obedecemos a Cristo. Es decir, que somos esclavos de Cristo, quiere decir que ahora le obedecemos a Cristo. En el pasado éramos unos esclavos obligados, es decir, por obligación éramos esclavos. Eso no dependía si queríamos o no queríamos, estábamos bajo la ley, bajo el pecado y teníamos que obedecerlo. Pero ahora somos unos esclavos voluntarios, es decir, voluntariamente hemos decidido obedecer el Evangelio de Cristo, obedecer la gracia del Señor, obedecer a Dios. Les voy a citar un ejemplo más para que les quede más claro. Cuando una persona, respecto de esto de que es morir, antes de morir la persona tiene cuentas pendientes con la justicia y por lo tanto tiene deudas y está sujeto a la ley. Pero una persona que muere y resucita ya no tiene compromisos con la ley. En el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 7, vamos a ver un ejemplo que el apóstol va a citar. La mujer casada está sujeta, ¿por qué? Por la ley a su marido. Es decir, la ley establece que esa mujer le pertenece legalmente o es la esposa legal de un hombre, que sea su marido. Y por lo tanto, si esta mujer en vida de su marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido un día se muere, el día que su marido se murió, ese día ella quedó libre y puede casarse con el que quiera, de ahí en adelante. Ella quedó libre ¿de qué? De la ley del marido. Por lo tanto, puede casarse con cualquiera otro y nadie la puede llamar adúltera. Un ejemplo, cuando Lázaro murió, la Biblia no nos dice si Lázaro era casado o era soltero, pero hagamos una suposición que Lázaro era casado. Si Lázaro hubiera sido casado, al morirse Lázaro, todo su contrato legal de matrimonio con la esposa, si hubiera sido casado, terminó. De tal manera que al cuarto día que Jesús resucita a Lázaro, lo levanta de los muertos, lo saca de la tumba, ya dependía de él. Si quería volverse a casar con su mujer, si así hubiera sido, es decir, si hubiera casado, o decirle a su mujer, ¿sabe qué? Ya nuestro contrato matrimonial terminó, porque cuando Lázaro se murió, todas sus cuentas pasadas quedaron canceladas. ¿Correcto? Ahí terminó la validez de todos los contratos firmados por Lázaro, terminaron cuando se murió. De tal manera que cuando resucitó, ya no tiene contratos pendientes por cumplir, porque todos se habían terminado con su muerte. Ese es el ejemplo que el apóstol está citando. Cuando una persona de verdad viene a Cristo de corazón, con ese corazón, como citábamos ahora en las preguntas, contrito y humillado, se humilla en la presencia de Dios, se arrepiente de todo corazón, se bautiza con sinceridad en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A partir de ahí vive una vida completamente nueva. Oiga la condición, una vida nueva. Porque si una persona se bautiza, pero sigue en fornicación, sigue estando bajo la ley. No importa que sea bautizado. Simón se bautizó en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, según Hechos capítulo 8, verso 13 en adelante, pero a partir del verso 17 se ve que este hombre no se había arrepentido. Y Pedro le va a decir más adelante, en prisión de oscuridad, en hiel y amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Es decir, este hombre se bautizó pero siguió pecando.
Al pecar, al seguir pecando, esa persona no está bajo la gracia, sino que sigue siendo una persona que está bajo la ley o bajo la jurisdicción de la ley, y la ley tiene la obligación de juzgarlo. Porque si una persona, supóngase que era un ladrón, y se bautiza, el hecho de bautizarse, si vuelve a robar, sigue estando bajo la ley. ¿Por qué? La ley tiene que condenar a los ladrones. Si una persona se arrepiente y es un adúltero, sigue siendo adúltero, la ley lo tiene que condenar, porque la ley dice que el adúltero tiene que morir, o es una persona condenada a muerte. Si una persona se arrepiente o se bautiza y en cualquiera de las formas sigue siendo un idólatra, sigue siendo un borracho, sigue siendo un maldiciente, sigue siendo lo que quiera, esa persona sigue bajo la ley. Es decir, esa persona no ha escapado de la jurisdicción de la ley, sigue estando procesada y bajo el juicio de la ley. Pero si una persona se arrepiente de todo corazón y vive la vida que el Evangelio le ordena que viva, por eso el verso 17, vea, es importante lo que dice aquí el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Una cosa es que una persona era un pecador como haya sido, y un esclavo del pecado como haya sido, pero el día que se arrepintió de corazón y se volvió a Dios y nació de nuevo, esa persona a partir de allí pues debe demostrar con sus hechos de que realmente es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si sigue viviendo en los mismos pecados que vivía antes, pues no ha hecho nada, sigue estando bajo la ley. Si una persona sale de la cárcel porque le fueron absueltas sus culpas de la que se le haya sindicado, pero sale en libertad y sigue cometiendo delitos o cometiendo crímenes, la ley tiene todo el derecho de volverlo a apresar y llevar a la cárcel, ¿correcto? Entonces, ¿quién está bajo la ley? Todas las personas transgresoras de la ley, esas están bajo la ley y la ley tiene la obligación de juzgarlas. Entonces, cuando hablamos de la gracia, no podemos decir, sí, gracias a Dios la ley se murió, la ley fue en el Antiguo Testamento y por lo tanto, como ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces ya estamos bajo la gracia, ya la ley no puede hacer nada contra nosotros. Eso es mentira. La ley sigue vigente, la ley sigue existiendo. Si una persona salió de una cárcel, salió de una prisión por cumplimiento de pena o porque le hayan hecho rebajas o porque le hayan dado un indulto, supóngase que una persona estuvo en una cárcel y por la razón que sea le dieron un indulto o una amnistía, lo que sea, y salió de la cárcel. El hecho de que él haya salido de la cárcel no quiere decir que la cárcel haya desaparecido. La cárcel sigue ahí. Si una persona recibió un indulto por lo que sea y salió de Bellavista, por ejemplo, aquí en Medellín, una de las cárceles de aquí en Medellín, o de la Modelo en Bogotá, o de cualquier otra prisión, salió porque lo indultaron o por o le dieron algún beneficio, por alguna razón le dieron algún beneficio y a raíz de este beneficio recobra su libertad, no quiere decir que la cárcel haya desaparecido, ni los jueces que tienen la obligación, ni los fiscales, perdón, que tienen la obligación de acusar a los transgresores de la ley tengan que desaparecer, ni los jueces que dictan sentencias hayan desaparecido. Ellos siguen, o sea, la ley está vigente. ¿Qué es lo que pasa con la ley hoy? Que si una persona vive sin transgredir la ley, obedeciendo el Evangelio de Cristo y por lo tanto no es un ladrón, por lo tanto no es un blasfemo, no es un borracho,
no es un fornicario, no es un adúltero, no es un idólatra, en fin, en general, no es nada de eso, ¿de qué lo puede acusar la ley? Sus cuentas que tenía pasadas, Cristo se las perdonó. Y la nueva vida que vive ahora, la vive en paz con Dios, entonces la ley no tiene de qué juzgarlo, no tiene cómo condenarlo, porque esa es la otra. Algunos echan campanas al vuelo diciendo, sí, la ley existía en el Antiguo Testamento, pero ya no existe la ley. Eso es una mentira, es un engaño. La ley existe y tiene que existir, y como dijo Cristo en San Mateo 5:18, va a existir hasta que exista el cielo y la tierra, va a existir la ley. Hasta que exista el cielo y la tierra no perecerá ni una tilde ni una jota de la ley. ¿Qué es lo que hay? Personas que no le deben nada a la ley. Y si una persona no le debe nada a la ley, no está bajo la ley, sino que está bajo la obediencia a Cristo o bajo la ley de Cristo. Entonces aquí la cuestión es esto: o uno está bajo la ley o uno está bajo Cristo, o una persona está en pecado o una persona está en Cristo, una de las dos. La persona decide en qué lado estar. Es decisión de cada individuo. Si una persona dice que quiere seguir en pecado, pues sigue en su pecado, sigue siendo esclavo de su pecado, y la ley dice: usted está condenado a la sentencia de muerte eterna. O una persona renuncia a su pecado, se arrepiente de corazón, obedece el Evangelio de Jesucristo y dice que el que obedece el Evangelio de Cristo tiene vida eterna. Esas son las dos cosas. O una persona opta por la vida eterna que es en Cristo Jesús, o opta por la condenación eterna, por la muerte eterna, que es seguir en pecado y seguir, por lo tanto, siendo un reo y una persona que vive bajo la jurisdicción de la ley. Esas son las dos condiciones. Por eso nos vamos al verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando éramos esclavos del pecado, pues éramos libres en cuanto a la justicia. La justicia no tenía nada que ver con nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo decir que vivíamos en pecado y que podíamos hacer la justicia? No se puede vivir en la justicia y a la vez vivir en pecado. Una de dos: o vivimos en la justicia de Dios o vivimos en pecado. En el pasado vivíamos en pecado y por lo tanto lejos de la justicia. Ahora que hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina que describió el verso 17, entonces nuestro estado espiritual y legal ha cambiado. Ahora estamos en Cristo y no estamos bajo el pecado. Ahora estamos bajo la justicia de Dios, porque hemos sido justificados por esa justicia especial que Dios nos ha dado por la obra de Cristo en el Calvario. Ya no estamos en los pecados pasados, ni estamos bajo la sentencia que teníamos antes, sino que ahora estamos bajo la justicia que el Señor nos ha dado. Se pregunta, ¿pero qué provecho sacaron ustedes? Es decir, de haber sido esclavos del pecado y haber vivido esclavos del pecado y no de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron ustedes dando un vistazo al pasado? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Ahora que uno ha llegado a Cristo, que uno está en Cristo, se avergüenza de esas cosas en las que uno vivía antes o las que practicaba antes de llegar a Cristo. Además, todas esas cosas conducían a la muerte. Pero el verso 22 dice: pero como ya hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y el provecho que obtiene es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Lo que teníamos antes por delante era la condenación eterna, pero ahora en la nueva vida que hemos recibido por Cristo, el propósito final es que tengamos vida eterna. Y el verso 23 hace la suma, es decir, hace la conclusión del por qué.
concluye, hace una correcta conclusión de la exposición y dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, toda persona que en la vida anterior, antes de llegar a Cristo, o si después de llegar a Cristo sigue pecando, pues la paga del pecado es muerte. Antes o después, la paga del pecado sigue siendo muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el hermoso capítulo 6 de Romanos y nos espera para el próximo capítulo. El capítulo 7 de Romanos es maravilloso, extraordinario, es como el clímax en todo este estudio que estamos haciendo, el 7 y el 8, es como la parte más alta en cuestión de argumentación teológica en este sentido, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido hoy con nosotros en la producción, como siempre, a nuestra hermana Leonela, hemos tenido a Manu, a Manuela, ahí como ya ustedes saben, en la producción hemos tenido al hermano Felipe, que ha regresado después de un tiempo a estar con nosotros aquí en la Escuela de Jesús, y a nuestro hermano Leonard, a quien saludamos también gustosamente esta noche en el nombre del Señor, que está aquí en las barras. La escuela tiene quien le haga barra aquí también a nivel personal, y es un privilegio, nos inspira, nos ayuda. Muchas gracias, hermano Leonard. Y esta noche pues darle el agradecimiento a Elizabeth, que ha estado con nosotros aquí en la presentación de la Escuela de Jesús, sus palabras de despedida. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Nuevamente animarlos a seguirse conectando cada 8 días, ya saben, los miércoles a las 7 de la noche, aquí en la Escuela de Jesús, donde aprendemos lo que la Biblia dice, amén. Y bueno, si tienen sus preguntas, ya saben que las pueden formular y se estarán respondiendo en los próximos programas. Pero para mí ha sido una bendición muy grande poderlos acompañar esta noche. Elizabeth, a usted muchísimas gracias, que el Señor les siga bendiciendo. Y a todos ustedes, mis amables hermanos y estudiantes de la Escuela de Jesús, recuerden, los queremos mucho en el Señor. Amén. Y todos ustedes los amamos en Cristo Jesús. Que tengan la mejor de las noches.